Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre el tema relaciones peso-volumen, que también es conocido como relaciones volumétricas gravimétricas. Este tema es uno de los primeros temas de la mecánica de suelos, pero no significa que no sea importante. Es más, es un tema básico que debemos dominar para entender temas más avanzados como consolidación de suelos, donde nos dan las propiedades de un estrato de suelo y nosotros tenemos que encontrar otras propiedades que nos van a permitir calcular la consolidación de un suelo. Debemos recordar que un suelo está conformado por sólidos, agua y aire. Entonces, este tema se va a tratar de determinar los pesos y volúmenes de cada una de las componentes de un suelo. Luego, a partir de estos pesos y volúmenes, vamos a poder determinar propiedades como la relación de vacíos, el contenido de humedad, el peso específico seco y otras propiedades más que vamos a ver más adelante. El ejercicio que vamos a ver el día de hoy dice lo siguiente. De una excavación, hoy aproximadamente cilíndrico, se determinó que el peso unitario del suelo es de 1.92 gramos por centímetro cúbico y su humedad corresponde al 5%. Además, el laboratorio reportó que la gravedad específica de los sólidos presentaba un valor de 2.62. Se nos pide determinar A, el diagrama de fase del suelo, B, relación de vacíos, C, porosidad, D, grado de saturación y E, peso específico saturado. Para resolver cada uno de los incisos vamos a necesitar de algunas fórmulas, pero no se preocupen que para cada cálculo que vamos a hacer voy a mencionarles la fórmula que vamos a usar. Bien, vamos a comenzar con la determinación de la relación de vacíos. A un lado vamos a poner los datos que según el problema el peso específico o peso unitario es 1.92 gramos por centímetro cúbico, el contenido de humedad es 5%, la gravedad específica es 2.62. Entonces primero recordamos que la relación de vacíos se obtiene de la división del volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Y la gravedad específica es peso específico o peso unitario de los sólidos entre el peso específico del agua. Y hay que recordar que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si reemplazamos que el peso específico del agua es igual a 1 en la fórmula de la gravedad específica, vamos a obtener que el peso específico de los sólidos es igual a la gravedad específica. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué estamos usando la gravedad específica si lo que queremos es calcular la relación de vacíos? Lo estamos usando porque necesitamos el volumen de sólidos. Y el volumen de sólidos está relacionado con el peso específico de los sólidos. Tal como vamos a ver ahora, el peso específico de los sólidos es igual al peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos. Si pasamos a multiplicar el volumen de sólidos al peso específico de los sólidos, lo que vamos a obtener es que el peso de los sólidos es igual al peso específico de los sólidos, que es gravedad específica, por el volumen de los sólidos. Y aquí vamos a hacer un pequeño artificio que consiste en considerar el volumen de sólidos igual a 1 centímetro cúbico. Esto lo vamos a hacer para simplificar la solución del ejercicio sin la necesidad de estar trabajando con variables. Ahora reemplazamos los datos y tendríamos que el peso de sólidos es igual a 2.62 por 1. Tendríamos entonces que el peso de los sólidos es igual a 2.62 gramos. Ahora vamos a utilizar el dato del contenido de humedad. Por definición, el contenido de humedad es el peso de agua entre peso de los sólidos. Entonces tendríamos que el peso de agua es igual al contenido de humedad por el peso de los sólidos. Reemplazamos el peso de los sólidos que ya hemos calculado y obtendríamos que el peso de agua es 0.131 gramos. Ahora calculamos el peso total, que sería el peso de los sólidos más el peso del agua. Tendríamos que el peso total es 2.751 gramos. Ahora vamos a utilizar el dato del peso específico, que es 1.92, y el peso específico es igual al
peso entre el volumen. Entonces el volumen total podría calcularse como el peso entre el peso específico. Reemplazamos los datos que tenemos y podemos obtener el volumen. En este caso sería 1.433 centímetros cúbicos. Ahora puedo calcular el volumen de vacíos, que estaría dado por el volumen menos el volumen de sólidos. Y el volumen ya lo tengo, y el volumen de sólidos es igual a 1, de acuerdo con el artificio que hicimos. Entonces finalmente tendríamos que el volumen de vacíos es 0.433 centímetros cúbicos. Como tenemos el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, ahora sí podemos calcular la relación de vacíos, que sería 0.433 entre 1. Entonces nuestra relación de vacíos es 0.43. Vamos a calcular ahora la porosidad. La porosidad está definida como el volumen de vacíos entre el volumen total. No hay que confundir la relación de vacíos con la porosidad. A diferencia de la relación de vacíos, en la porosidad dividimos entre el volumen total. Tenemos que el volumen de vacíos es 0.433 centímetros cúbicos y el volumen total es 1.433 centímetros cúbicos. Entonces nuestra porosidad resultaría igual a 0.30. Continuamos con el grado de saturación. El grado de saturación está definido como el volumen de agua entre el volumen de vacíos y se entiende como la cantidad de agua que hay en los vacíos. Tenemos que el peso de agua es igual a 0.131 gramos. ¿Y por qué menciono aquí el peso del agua? Sabemos que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces vendría a ser numéricamente igual al volumen de agua. Solamente cambiamos la unidad, que para el peso sería gramos y para el volumen vendría a ser centímetros cúbicos. Saturación vendría a ser 0.131 entre 0.433. Entonces nuestro grado de saturación resulta 0.30, o expresado en porcentaje sería 30%. Vamos a obtener ahora el peso específico saturado, que se obtiene por la siguiente fórmula: peso específico saturado es igual a peso saturado entre volumen. El volumen ya lo tenemos y es 1.433 centímetros cúbicos. Vamos a ver cómo calcular el peso saturado entonces. Este se obtiene sumando el peso de sólidos, que también lo tenemos, más el peso de agua. Pero este peso de agua es diferente al que hemos calculado en los cálculos anteriores. El peso de los sólidos es igual a 2.62 gramos. Para calcular el peso de agua o peso de agua saturado, tendríamos que preguntarnos cuál sería el peso del agua si todos los vacíos estuvieran llenos de agua. Es decir, nosotros tenemos un volumen de vacíos. Entonces yo quiero saber cuál sería el peso del agua que ocuparían todos los vacíos. Te recuerdo que el volumen de vacíos es igual a 0.433 centímetros cúbicos. Como el peso específico del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, el peso de agua vendría a ser numéricamente igual, simplemente cambiaría la unidad. Entonces el peso de agua sería 0.433 gramos. Como ya tengo el peso de agua saturado y el peso de sólidos, entonces tendría el peso saturado, que sería igual a 2.62 más 0.433. Y eso da como resultado 3.053 gramos. Teniendo el peso saturado y teniendo el volumen, podemos obtener el peso específico saturado, que sería igual a 2.13 gramos por centímetro cúbico. Ya para terminar, mis amigos, vamos a ver el diagrama de fases.
Lo dejé al final porque es simplemente el resumen de todos los pesos y volúmenes de las fases del suelo. Los suelos están conformados por sólidos, agua y aire. Entonces, para graficar el diagrama de fases, primero lo que hacemos es este gráfico, donde por un lado colocamos peso y por otro lado colocamos volumen. Por hipótesis de la mecánica de suelos, el peso de aire es igual a 0. El peso de agua es igual a 0.131 gramos y eso lo hemos calculado en los pasos anteriores. El peso de sólidos es igual a 2.62 gramos, también lo hemos calculado anteriormente. Entonces, por el lado derecho, concluiríamos que el peso total es 2.751 gramos. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero por qué calculamos el peso saturado? Lo calculamos simplemente porque nos pidieron calcular esa situación, donde el agua estaría ocupando todos los vacíos del suelo. Pero la condición real es esta condición, donde el agua no ocupa todos los vacíos. Entonces, por el lado derecho, terminamos con el peso total, que es 2.751 gramos. Ahora nos vamos al lado izquierdo en la sección de volúmenes y comenzamos con el volumen de agua. Como el peso de agua es igual a 0.131 gramos y el peso específico del agua es siempre igual a 1 gramo por centímetro cúbico, entonces el volumen de agua siempre tiene el valor del peso de agua y cambiamos la unidad de medida, que para volumen sería centímetro cúbico. También hemos obtenido el volumen de vacíos, que fue 0.433. Restando el volumen de vacíos con el volumen de agua, obtenemos que el volumen de aire es igual a 0.302 centímetros cúbicos. Y ustedes también pueden preguntarse, o quizás puede surgir una duda de que por qué el peso de aire es igual a 0 y el volumen no es igual a 0. Porque además de existir agua, existe aire. Solo el peso se asume que es 0. Y el volumen de sólidos lo hemos asumido como 1. Entonces al final concluimos que el volumen total es de 1.433 centímetros cúbicos. Todos los cálculos que hemos hecho anterior a este inciso nos sirvieron para calcular cada uno de los pesos y volúmenes. Y en esto consiste el diagrama de fases. Mis amigos, hemos llegado a la parte final del vídeo. Si te gustó, no olvides de dejar tu like, compartir y suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.